Continuamos hablando de la obra literaria de Víctor Hugo en los dos mundos. Ahora le toca el turno a esta joyita, psicografiada por Divaldo Franco. Vamos a ver de qué trata el libro Sublime Expiación. Bueno, esta obra ya tiene su resumen en este canal, así que vamos a hacer, digamos, el resumen del resumen, solo para resaltarlo dentro de esta serie de videos en que estamos hablando de la obra literaria de Víctor Hugo. La volví a leer y la verdad, cada que la leo, comprendo más profundamente todo el asunto y comprendo cosas nuevas y vale la pena repasarla. Es un libro, déjenme decirlo, muy difícil de leer. Es muy difícil de leer, está complicadito porque Víctor Hugo ahí nos va narrando 5 o 6 historias a la par. Nos lleva del pasado al presente, a más pasado, a otros tiempos, a otro personaje, a otra cabeza que está pensando, que dice cuál es la historia. Es un poco complejo. Trataré de hacerle justicia aquí en el relato. Si quieren un resumen mucho más detallado, ya saben, hay que buscar aquí en el canal Sublime Expiación y ahí van a tener los videos con más lujo de detalle. Digamos que esta es una historia que a la mayoría nos ha llamado la atención porque en algún momento escuchamos en alguna conferencia a Divaldo Franco hablar de ella. En alguna conferencia, alguna charla, algo tocó el punto y nos llamó la atención entonces, ¿no? Contándonos algunos detalles, incluso confesando que él mismo es uno de los personajes de la historia que aparece por ahí. Y eso pues nos causa intriga y ahí vamos a buscarla y a leerla, obviamente. Es la historia de un hombre, Lucien, amigo de Divaldo, que padeció de lepra en las épocas modernas. Me supongo por ahí de los 60, 70 u 80, no especifica, pero más o menos, ¿no? Dice que fue un calvario el enterarse, todo lo que empezó a vivir, los cambios en su vida, ¿no? Al ser rechazado por su propia familia, al ser enviado a un leprosario, que es un lugar donde recluyen a las personas con esta enfermedad del bacilo de Hansen. Y nos cuentan eso al inicio del libro. La historia de Lucien, sus esperanzas caídas, sus sueños rotos, la incomprensión de las personas, los miedos, el rechazo, la culpa, porque se reconoce a sí mismo como una conciencia culpable, porque es espírita y como espírita, y él lo sabe, ¿no? Nosotros como espíritas sabemos causa y efecto. Entonces de repente a Lucien le es revelado el gran por qué. ¿Por qué? Porque es lo que más anhelaba saber, el por qué yo, por qué tengo que padecer esto, por qué ahora, qué pasó en mi pasado, ¿verdad? Les digo, siendo espíritas, claro está que lo intuimos, decimos causa y efecto, algo en el pasado atrajo esto hacia mí, ¿qué fue? Entonces todas esas dudas estaban lacerando el corazón de Lucien, que él era un músico, era un pianista, era un artista que le encantaba lo bello, lo hermoso, y se dedicaba a eso, a tocar el piano, era muy bueno, iba a entrar a un concurso, estaba en plena juventud, por ahí en los 20 años, algo así, 18, 20 años, y él estaba fascinado con su vida, con su arte, que a la gente le encantaba. Él administraba con su arte, con el piano, los eventos sociales en los que estaban siempre presentes su familia, porque su familia era una familia de poder, de dinero, de alta sociedad, ahí en una de las ciudades del interior de Brasil. Pero aunque era una familia de alta sociedad, era una familia de muy bajos valores cristianos, aunque trataran de aparentar otra cosa, y ya saben las apariencias. Bueno, pues quedó demostrado cuando se enteraron que él tenía lepra y lo alejan de la familia, lo dan por muerto con la vergüenza de que alguien se entere
que está pasando por eso, ¿no? Que su familia está pasando por eso y que les hagan juicio y que hablen mal de ellos. Entonces así Lucien va a parar a este leprosario que eran como pequeñas ciudades con todo lo que pudieran necesitar ahí dentro, hospital, farmacia, tienda, lo que necesitaran para que no tuvieran la necesidad de salir al mundo. Los congregaban así en esta clase de, pues digámoslos, como de ciudades refugio. Era un lugar triste, nos dice Lucien, con sufridores igual que él, dice, algunos más amargados que otros, ya amputados por la enfermedad que realmente los estaba pudriendo en vida. Iba y veía pues desde los más avanzados a los que se acababan de enterar, veía su futuro, lo que le esperaba, ¿no? Decía, las carnes podridas, el olor, todo eso, era terrible estar ahí, sentir el abandono, sentir todo, una experiencia bastante fuerte. La lepra, nos dice el texto, este libro, es una enfermedad expiatoria externa para redimir otros tiempos, la lepra moral. O sea, una cosa es, la lepra externa se muestra cuando ya tenía de antecedente la lepra moral, la lepra interna, es decir, la putrefacción del cuerpo es resultado de la putrefacción que también existe en el alma. Entonces, quienes experimentan esta expiación es debido a que en vidas anteriores fueron sumamente violentas, sumamente duras, de crimen, pero ese crimen sin conciencia, de ese crimen que es planificado para dañar al prójimo y que termina dañándolos también a ellos mismos de formas brutales. Dice, esta expiación está reservada para asesinos, delincuentes de vidas pasadas que cargan esas deudas tan duras. Y aquí también nos cuenta Divaldo una revelación de él en lo personal, ¿no? Él mismo tenía ese pendiente con su pasado, esa deuda de la lepra que podía o no alcanzarlo en esta vida, y no lo alcanzó, gracias a Dios y a su entrega al servicio del prójimo. Él logró evitar esa expiación tan dura. Nos cuenta que él desde niño sentía escalofríos al escuchar la palabra lepra, dice, aún sin saber lo que significaba, pero él en su interior el espíritu temblaba nada más, decía, yo sabía que era la lepra, pero a mí me ponía mal. Y también nos platica como en una ocasión se le apareció un espíritu de un leproso, dice, así con su imagen enferma y desgastada, y pues él recibió el shock, ¿no? El impacto, empezó a hablar el espíritu y le reveló que Divaldo, que él también traía ese gen en su ser, dice, es que tú traes el bacilo de Hansen en tu ser, tú lo traes, dice, que lo desarrolles o no, bueno, pues ya va a depender de lo que hagas con tu vida. Y nos dice que mientras este espíritu estaba hablando y hablando, se transformaba, se le iba quitando lo feo y se iba quedando hermoso, sano, incluso hasta radiante con una luz dorada. Y entre esta plática lo que le confiesa a Divaldo es que ellos habían sido compañeros de andanzas en el mal en la época del Papa Alejandro Borgia, y haciendo pues desmanes con él, ¿no? Todos conocemos algo de la historia de los Borgia. Pues bueno, ahí andaba Divaldo con ellos y dice, eso es lo que te acarreó esta expiación. A los dos, ¿no? Dice, pero Divaldo, bueno, depende que lo manifieste o no, dependiendo de su actitud con la vida. Dice, pero al menos, pues en el caso de Divaldo tenía estas opciones, si cumplía con su misión de amor, habría posibilidades de que la enfermedad no se presentase, como sucedió, ¿verdad? Que no se le presentó. Pues Divaldo ahí impactado, ¿no? Con esta revelación, reconociendo su propia historia y el por qué le tenía tanto esa enfermedad. El espíritu que se le apareció era el de Jesús González, que había sido un eminente periodista de Brasil. Y entre eso que le reveló, le contó otras cosas. Le contó que él, así como espíritu, también había estado trabajando por levantar un centro espírita en la colonia de leprosos, en la colonia a la que fue Lucien, y le pedía a Divaldo ayuda para que le ayudara con esa misión en específico del centro espírita en esa colonia. Divaldo también se enteró después de que pues Lucien estaba ahí y fue a visitarle, tuvieron un encuentro, gracias a que Divaldo iba a dar conferencias en esa ciudad, ahí nos narran todo, ¿no? Y tienen un encuentro
como viejos amigos. Lucien estaba emocionado por encontrarse con Divaldo, su querido amigo, para contarle su historia y sus porqués. Lucien no estaba del todo solo. Si bien la familia biológica lo abandonó, había personas que le acompañaban en su sufrir. Sí estaba el personal médico, enfermeros, los otros enfermos que también eran compañeros de expiación, y en especial había dos damas, dos personas, dos mujeres que lo acompañaban. Una era la señora Miriam Vasconcelos, que también Víctor Hugo nos da amplia cuenta de su historia, nos platica todo su proceder, que era una mujer dedicada a la caridad, viuda, cuyo esposo también había sido un hombre de bien, que ayudaba al prójimo, y se hizo espírita. Y ella se hizo espírita y empezó a ayudar a las personas, especialmente a los leprosos, y se convirtió en una madre para Lucien. En realidad lo trataba con tanto cariño que parecía su madre, en ausencia de la propia madre que lo había abandonado, ¿no? La otra mujer que acompañaba a Lucien era Marcia, era una amiga de la infancia que hacía obras de caridad ahí en el leprosario, y por cosas del destino pues también se toparon ahí, incluso se enamoraron, trayendo nuevos sufrimientos a Lucien, porque él decía, ¿cómo podría él pensar en el amor si el cuerpo se le caía a pedazos, ¿no? Si se le podría todo, si olía mal, si él sentía mal conmigo mismo, dice, ¿cómo puedo pensar en amar a una mujer o siquiera poder hacerla feliz o que ella me ame de verdad? Pero Marcia estaba enamorada de él. Sufrieron mucho los dos, porque además la mamá de Marcia odiaba a Lucien, no lo soportaba, no quería que su hija tuviera nada que ver con un enfermo de lepra. Situación que llevó a Marcia a un desequilibrio mental muy fuerte, también por cuestiones del pasado que más adelante aclararemos. Eran su compañía de Lucien, la señora Miriam y Marcia, pero anhelaba ver a Divaldo, que en la narración, bueno, aquí Víctor Hugo le cambia el nombre a Armando, pero es natural, se entiende quién es, ¿no? Se da este encuentro entre ellos y llega la hora de las confidencias. Lucien aprovecha para contarle lo que del mundo mayor, del mundo espiritual, le revelaron en su primera noche en el leprosario. Dice que al dormir lo sacaron del cuerpo y le revelaron su pasado criminal. Una historia en la época de Alejandro Borgia, del Papa, en Italia. Él, Lucien, era músico también en esa época, tocaba el laúd, era prodigioso al grado de ser considerado gran amigo, pero en realidad era sirviente de César Borgia, hijo del Papa. Había sido también amigo y sirviente del cuñado de César, aquel que estaba casado con Lucrecia Borgia, Alfonso de Aragón. También había sido muy amigo de Lucien, pero terminaron muy mal, porque Lucien decidió dejar a Alfonso para trabajar con César, y eso ocasionó por ahí un desequilibrio de enemistad muy fuerte. Fue como una gota más para el odio que había entre estos dos, o sea, César y Alfonso se odiaban a muerte. Entre los rumores se decía que también era por el extraño cariño que había entre los hermanos, entre César y Lucrecia, que se querían más allá de lo que se deberían querer dos hermanos, que decían que había una relación de tipo incestuosa entre ellos, ¿no? Entonces siempre había un celo entre Alfonso y César muy terrible. Y en medio ahí estaba Lucien, siendo amigo de uno, luego lo dejó para irse a trabajar con el otro. Ya saben ustedes, ¿no? Los Borgia, una familia de enredos, intrigas, asesinatos, luchas de poder, venenos, emboscadas, todo lo que se puedan imaginar malo. Y Lucien ahí, en medio, con el nombre de Julia, ¿no? En esa época se llamaba Julia, ¿no? Y estaba en medio de la guerra de los Borgia. Al final, yo en lo personal saqué mis conclusiones de que Alfonso de Aragón en realidad era Jesús González y Divaldo era César Borgia. En un párrafo del libro claramente Víctor Hugo lo da a entender, no lo dice así con todas las letras, pero vaya que lo da a entender, y concuerda con varias cuestiones que he analizado de Divaldo. Incluso pienso en el perseguidor, en el acosador espiritual que tenía, que se ve en la película, ¿lo recuerdan? Un sacerdote con el que se aventaba unos diálogos en la película formidables, unos debates de alto grado teológico, que era sacerdote, que este ser le recriminaba, que tenía compromisos. Le decía, Divaldo, es que tú tienes compromisos con la Iglesia Católica antes de ser espírita, no los olvides. Me voy a aventurar a suponer, pero quizás ese sacerdote haya sido
el mismo Alejandro Borgia, el que fue el Papa, ¿no? Que le esté recriminando a su hijo, porque César era su hijo, que tenía pendientes con la Iglesia Católica. Bueno, esas son mis teorías especulativas, no les hagan caso, pueden ser, pueden no ser, pueden estar no de acuerdo. Después de haber leído esta obra, son mis especulaciones, pero no pasa nada si no creen. Yo me inclino a pensar en eso, en mis razonamientos, quién sabe, ¿no? Pero tenemos ese panorama, tenemos ese contexto violento en la historia en la que vivió Giuliano en aquella época, sirviendo a César no solamente como músico, sino en todo lo demás. Las desviaciones morales, las fiestas sin fin, los lujos, los asesinatos, las corrupciones. Lejos de llenarse de virtudes, con esa amistad, Giuliano acarreó más karmas para su vida. Él había sido hijo de un hombre importante en la región de Regio, en Italia, un hombre que nunca se interesó en él, que lo dejó a su suerte, que no lo crió con amor porque le recordaba a la madre, a su primera esposa, que en su momento le estorbaba para otro matrimonio más lucrativo y conveniente. Entonces murió convenientemente la mujer, entre comillas, murió o la mandaron despedir. Y Giuliano quedaba solo, sin nadie que lo amara, sin nadie que se preocupara por él, por su bienestar. Cuando pudo, huyó de Regio, en cuanto se sintió fuerte para hacerlo, para hacer su propio camino. Aprendió todas las malas mañas de su amigo César, que de repente lo mandó a vigilar sus intereses en un puesto de gobierno en la ciudad de Faenza, en Italia, donde Giuliano siguió con esa vida disipada que le había aprendido a él, ¿no? Estaba tratando de olvidar un enamoramiento que tuvo de una chica que conoció en una de las fiestas de los Borgia. Gracia se llamaba la chica, le encantaba, se la quería robar, la quería conquistar, pero la chica era ambiciosa y no cedía. La chica Gracia quería más, ella era dama de compañía de Lucrecia Borgia y en realidad deseaba el lugar de ella, porque deseaba a su esposo, deseaba a Alfonso, al que sedujo y pues cayó en eso, se involucró con él, después quedó embarazada y Alfonso la obligó a abortar. Gracia murió en el proceso del aborto y al salir del cuerpo adolorida, con esa vibración tan fuerte de odio, se vinculó inmediatamente como espíritu a Lucrecia. Ya saben las historias de Lucrecia de Borgia, que la tachaban de loca, que tenía ciertos arranques violentos, todo esto. Bueno, es que sí veía espíritus, y sí había espíritus muy oscuros pegados a ella. Uno de esos espíritus era Gracia, que también Gracia se pegó a Giuliano, se pegó muy fuertemente a él y lo perseguía por esta vinculación de que él pensaba mucho en ella porque la quería, entonces se vinculó a él. Y Giuliano, pues al enterarse de su muerte y de que había sido a causa de Alfonso, bueno, incrementaron estos odios y estas venganzas y todas estas historias tristes entre ellos, ¿no? Giuliano casi se vuelve loco. Había un tipo de venganza así en la muerte de Gracia por parte de Alfonso, que estaba molesto porque Giuliano lo había abandonado para irse a trabajar con César. Pues bueno, sí sintió como un alivio, como decir, ya me vengué de ti, ¿no? Con la muerte de la chica. Qué tiempos aquellos, qué cosas tan grotescas, tan absurdas, pensar en la violencia, me vengo de esto, del otro. Ay, no, sinceramente termina uno muy asqueado de conocer todas esas cosas y cómo actuaban estos personajes, pero es parte de la historia. Así que Giuliano, pues estando en Faenza, se dio vuelo a la disipación, a los placeres de la vida, hasta que un día le entra otra obsesión amorosa. Así raramente él se obsesionaba simplemente así con ver una mujer. Solamente vio pasar a la mujer en un carruaje que se asomaba por la ventana un segundo, así en lo que pasaron delante de él, y con eso se enamoró. Le surgió este amor obsesivo, la deseaba, sería suya, no le importaba nada, así que fue a presentarse a su casa. Ella era la condesa Isabela, viuda de Lunardi, quien vivía sola en una finca con su hija Beatriz, que tenía 15 años. Pues Giuliano, con sus modales toscos, fue a importunarla, a confesarle su amor salido de la nada, y ella obviamente lo corrió y le prohibió volver. Ella sentía una angustia al ver a ese hombre. Se le hacía atractivo, al último nos confiesa que se le hacía atractivo porque Giuliano en ese entonces era rubio, de ojo azul, alto, no sé, atractivo para las mujeres, y se le hacía atractivo, pero algo le causaba una angustia. Si por dentro sentía como que podía amarlo, pero también sentía como que lo odiaba. Era algo repulsivo y ella le prohibió volver a su casa.
Entonces Giuliano, desesperado, acostumbrado a ganar siempre al lado de César por los medios que fueran necesarios y habiéndole aprendido todos los modos, bueno, pues hizo su plan maquiavélico para conseguir a esa mujer. La vigiló, la espió, mandó a un par de secuaces que tenía que analizaran todos sus movimientos y con ayuda de estos hombres un día la secuestró, a ella y a su hija. Las encerró en una mazmorra ya en una finca abandonada, lejos de todo. Y se hizo todo el alboroto en el pueblo, en Faenza, todos, la condesa de Lunardi y su hija habían sido raptadas, hicieron brigadas de búsqueda, no las encontraban, y el sinvergüenza de Giuliano, para despistar a todo mundo, pues fue y se ofreció para buscarlas. Yo les ayudo a buscar, que no sé qué, pero todos sabían de sus desatinos y mejor no lo dejaron colaborar, lo corrieron de ahí. Incluso el capataz, especialmente el capataz de la finca de la condesa, que se llamaba Tommaso, sospechaba de él. Nunca le había caído, lo odiaba y dijo, este hombre tiene algo que ver. Entonces convenció a las autoridades para interrogar a los hombres que trabajaban a su servicio, ¿no? A sus secuaces. Digo, porque algo tiene que ver, vamos a investigar. Porque Giuliano pues se desapareció para ir a ver a las presas, ¿no? A la condesa y a su hija. Y aprovecharon para interrogar a sus secuaces. Mientras tanto, pues Giuliano se fue, les digo, con las prisioneras. Previo a su llegada, antes de que llegara con ellas, el mundo mayor había dispuesto a informar a Isabela de lo que venía, a la condesa de lo que estaba a punto de suceder. Su difunto esposo, el conde de Lunardi, en espíritu, se le presentó en un sueño para prevenirla, para decirle que esto era efecto de un rescate de deudas del pasado, o sea, karma, que le llegaba a su tiempo, o sea, que iba a morir. Dice, no, su hija, no, Beatriz, ella iba a sobrevivir. Dice, pero tú no, o sea, que ten valor y enfrenta lo que viene porque es momento de dar testimonio. Dice, acá te espero del otro lado. Y pues en eso llega Giuliano, quiso tomar a la condesa a la fuerza, la hija se interponía, se armó ahí una pelea, golpes, Beatriz fue a parar al suelo, estaba muy enferma de los nervios, la chica tenía una crisis muy fuerte que ya le dio por desmayarse, la condesa luchando por su honra con Giuliano, estaba vuelto un animal, la condesa le dice que jamás lo va a amar porque su único amor ahí es su hija. Entonces enojado, embate contra la hija, le quiere clavar un puñal, la condesa se interpone y sí encaja el puñal este hombre, pero se lo encaja a la condesa, a Isabel. Y varias veces porque en la locura, pues Giuliano no se daba cuenta que era la condesa. Cuando se dio cuenta que era Isabela, bueno, llora desconsolado, pide perdón, mientras ella cae herida y en un momento así, en el momento álgido de la situación, él ve un colgante, una joya que ella traía, que Isabela traía. Le parece conocida, la reconoce, la había visto en su infancia. Entonces le pregunta a ella si es de Regio, de la ciudad donde él nació. Ella en agonía le constata que sí, que la joya era de su antiguo esposo, ¿no? Le confiesa que era de su antiguo marido, cuando ella se llamaba Ana María, no Isabel, cuando era Ana María de Regio. Y ahí entonces cae toda la culpa sobre Giuliano, porque descubre que esa mujer es su propia madre. A él le habían dicho que estaba muerta. Le dijo, a mí me dijeron que habías muerto. Y dice, ya casi morí en ese entonces, trataron de matarme. Un sacerdote me salvó, cambié mi vida, cambié mi nombre. Después se casó con el conde, etcétera, etcétera. Pero eras parte de su pasado, ¿no? Ella también lo reconoce como su hijo, que por eso sentía ese amor extraño por él. Y a veces sí, y a veces no. Le recordaba el antiguo marido que la quiso matar. Entonces se reconocieron justo antes de morir. Giuliano, vuelto loco, toma el puñal con el que la había asesinado y ahora se lo encaja en el corazón y la sigue en la tumba. Ese es el pasado culpable de Lucien. Así se lo contó a Divaldo. Y los mismos personajes del ayer ahora se manifestaban en el presente. La señora Miriam Vasconcelos, la que lo cuidaba con amor en el leprosario como una madre, era ella misma, era la condesa Isabela de Lunardi que venía a ayudar al hijo perdido de su corazón. Marcia, la chica de la que se había enamorado Lucien, era la antigua Gracia,
aquella amante de Alfonso que murió al abortar, ¿la recuerdan? Era ella. Marcia termina también mal en el presente, en esta vida se suicida, se arroja por una ventana ante el acoso de su madre que la quiere casar con otro hombre. Entonces ella, que se ya desequilibrada de su mente en esta expiación, pues no pudo soportarlo, no se redimió. Ella se suicidó y pues continúa por caminos de sombras. Beatriz, su hermana, aquella que encerró en el calabozo con la condesa de Lunardi, ¿se acuerdan? La que se trastornó de la mente. Bueno, pues ahora era su madre biológica, la que lo había abandonado en el leprosario, y por momentos parecía que le odiaba. Su padre biológico era Tomaso, era aquel capataz que lo odiaba como Giuliano en antaño. El pasado volvía a manifestarse con nuevas historias en el presente. Tomaso y Beatriz, ahora como pareja, tenían la oportunidad de encaminar en el amor al enemigo del pasado. Pero ganaron los rencores, se impusieron a la misión de amor que tenían como padres de esa criatura y terminaron abandonándolo. Y no solo eso, porque tristemente también habían querido eliminarlo, matarlo a su propio hijo. Le cuenta Luciana a Divaldo cuando regresaba con él en el avión, porque viajaron juntos. Lucien llevaba un pastel que le había dado su madre, ¿no? La había ido a visitar y su mamá le dio un pastel. Y Divaldo dice, ay, qué rico pastel, dame una rebanada. A lo cual Lucien se niega diciendo, no, este pastel es solo para mí. Pero lo dice de una manera tan triste que Divaldo se queda intrigado. ¿Cómo? Dicen, sí, es solo para mí. Y es que mi madre me lo advirtió. Se me lo advirtió por una razón, dice, y yo sé cuál es, porque ya antes lo había hecho. Esta era la segunda vez que usaba esa táctica. En la primera vez que le dio un pastel, lo dejaron salir a él del leprosario para visitar a su familia, y su madre le regaló este pastel con la advertencia, es solo para ti, no le des a nadie más, si le das a alguien más yo me voy a poner muy triste y yo voy a saber que no te lo comiste tú, es solo para ti. Entonces ya Lucien regresa al leprosario, se disponía a comérselo, dice que partió una rebanada, se la dio a su gato y él iba a comer, dice, pero cuando yo iba a comer me interrumpieron porque un compañero tuvo un arrebato y quiso suicidarse. Entonces corrió a ayudar, pasaron unas horas, después cuando regresó vio que el gato estaba muerto al lado del pastel, mandó a analizarlo y tenía arsénico. Su madre se quiso deshacer de él lo entendió. Y ahora de nuevo lo sabía, volvió a insistirle y le dijo, la otra vez no te comiste el pastel, yo sé que no te lo comiste. Dice, esta vez cómetelo y yo te prometo que todos vamos a dejar de sufrir. Por eso él no podía compartir el pastel. Esta segunda vez, cuando su madre le dio el postre envenenado, la verdad la mujer quedó trastornada, quedó mal. Se fugó de la mente ante el crimen que estaba cometiendo. Sentía el dolor de madre, sentía el dolor por él, sentía un desasosiego que terminó fugándola de la mente, al grado que la tuvieron que internar en una institución psiquiátrica, donde fue atendida con amor por ¿quién creen ustedes? Por Miriam Vasconcelos, que recuerdan era la condesa Isabela, que recuerdan era su madre también, porque la mamá ahí era Beatriz, entonces era su hija. Tanto Lucien como ella eran sus hijos, entonces ella la atendió. El esposo de la señora, que ya se volvió loquita, el esposo, el papá de Lucien, era Tomás, era el antiguo capataz, que como padre de Lucien en esta encarnación, él sabía lo que su esposa estaba tramando, él sabía lo del pastel, pero solamente se hacía como que, yo no sé nada, yo no me meto, ella que arregle el asunto, ¿no? Así que por las apariencias sociales, pero él también era responsable de esto, que quería que Lucien desapareciera, entonces se sentía un poco culpable. Sí alcanzó la culpa este hombre al padre de él solo cuando Lucien murió, que no murió por el pastel, debemos decir, porque él jamás se lo comió. El habérselo comido hubiera sido fácil para él porque iba a cortar su expiación, pero alguien que se entiende y se ve y es espíritu y comprende el porqué de su expiación nunca la va a cortar, nunca se va a suicidar porque entiende lo que está pasando y el proceso tiene que terminar naturalmente. Entonces así dejó Lucien que finalizara su expiación cuando el tiempo lo desease, que no fue mucho. Después de que la mamá le dio el pastel, dicen que pasaron como unos 20 días cuando él falleció naturalmente. Él dejó cartas de agradecimiento a los suyos, una carta para Divaldo y claro está una para su madre.
que ya no lo leyó la mamá porque ya estaba como pues vuelta loquita y estaba en la institución, pero el padre sí la leyó. Y ahí le entró el arrepentimiento al hombre de saber que no cumplió su cometido como padre, ¿no? Para llevar a este chico. Gracias a ese arrepentimiento, Miriam pudo apoyarlos, pudo ayudarlo a él y a su esposa, iluminarlos en el camino espírita y ayudarlos a recuperarse. Se recuperó la mamá de Lucien y también el Señor, que se volvieron devotos adeptos del espiritismo y de la caridad, ayudados, claro, por el mismísimo espíritu de Lucien redimido desde más allá. Y así es como llevó a cabo Lucien su sublime expiación. Y así es como Víctor Hugo nos comparte semejante pedazo de historia. O sea, qué grandes ejemplos, qué grandes reflexiones sacamos de todo ello, ¿no? Y no nos queda más que agradecer a Víctor Hugo por su manera de contarnos esta historia, a Vivaldo que la psicografió, a Lucien por tanta enseñanza a través de su vivencia, ¿no? A través de él podemos aprender muchísimo. Y también agradezco a ustedes por su amable compañía. Nos vemos en la próxima edición de qué trata el libro.